Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ya a la penúltima lección de este curso de Adobe Premiere. Ya se nos viene ya la última y el examen final de este curso para que usted pues ponga a prueba sus conocimientos y bueno, si quieren certificarse también puedan hacerlos a través de fredega.com. Hoy les voy a enseñar a combinar un poco los efectos que vimos en la lección pasada para crear una transición y cómo guardar estas transiciones o cualquier tipo de efectos que nosotros apliquemos y lo queremos usar luego en un proyecto futuro, guardarlo como presets aquí en este programa. Vamos a ver el video demo de lo que aprenderemos hoy. Muy bien, para esto he creado una secuencia, ya tengo las dos capas, las dos imágenes y vamos a crear una transición para estas dos imágenes. Cuando usted, si usted se da cuenta, las transiciones de Adobe Premiere son unas transiciones muy básicas, no nos ofrece mucho. ¿Qué pasa? Entonces nosotros los desarrolladores creamos transiciones para compartirlas o para venderlas por internet en las plataformas y usted pues obtenga transiciones muy espectaculares, pero dice, bueno, estas canciones ¿cómo se crean? Pues simplemente, como les dije en la lección pasada, usando la combinación de varios efectos y usando los recursos y los keyframes que nos ofrece Adobe Premiere. Nosotros, como les dije ahorita, vamos a crear una transición de estas y vamos a guardarlas como presets, porque cuando nosotros usamos transiciones de terceros tenemos que usarlos como presets o como proyectos, es decir, importar el proyecto y aplicarlo a las capas en las que estamos trabajando. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta lección. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a crear una transición en esta secuencia. Aquí tengo dos imágenes en la línea de tiempo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a efectos de videos. Bueno, y aquí vamos a encontrar muchísimos efectos. Vamos a hacer, como vamos a hacer el de desplazamiento, vamos a buscarlo aquí en el buscador. Vamos a escribir la palabra desplazamiento. Aquí encontramos y voy a añadirlo a la primera capa, es decir, la primera capa al cual voy a aplicar la transición, que es esta imagen. Selecciono la capa, me voy a controles de efectos y acá, bueno, acá encontramos ya el efecto de desplazamiento. Entonces simplemente lo que voy a hacer es empezar a mover los atributos para aplicar el efecto. Entonces en este caso voy a poner la línea de tiempo, la línea justo donde quiero que comience la transición. Vamos a colocarlo aquí y vamos a activar el relojito para conmutar la animación y para crear los keyframes. Los keyframes son los fotogramas claves, que son esas llaves que permiten hacer cierto tipo de modificación de atributos y que los guarde, que es lo importante. Entonces, pues presiono, se va a crear el keyframe y presiono la línea de tiempo. Ojo, este keyframe es donde va a indicar dónde va a comenzar la transición y lo pongo al final de la capa, que es lo que interesa. Vamos a mover aquí con la rueda del mouse ahí para que se vea la imagen, quede justo en el último fotograma. Y aquí sí voy a comenzar a mover los atributos. Este tipo de desplazamiento lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer de izquierda a derecha, moviendo el primer atributo, o puedo hacerlo de arriba a abajo, como ustedes deseen. Yo voy a hacerlo de arriba a abajo y lo voy a hacer con la dirección que vaya justo de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces empiezo a mover los atributos con el número de cantidad de veces que quiero que pues de vuelta. Este tipo de transición también es conocido como carrete. Entonces muevo los atributos para ajustarlo al número de vueltas. En este caso yo lo voy a poner aquí en 12.500. Vamos a darlo en 12.650. Entonces, pues si muevo la línea de tiempos, pues vamos a ver que esto comienza a dar vuelta. ¿Sí ven? Y ahí tenemos ya el efecto de desplazamiento. Lo que hay que ajustar ahora, porque vemos en el demo
que la transición comienza con una suavidad y luego va más rápido. Entonces lo que tenemos que jugar es con la velocidad de los keyframes. Bueno, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo realmente. Simplemente vamos a abrir la pestañita que está aquí al lado del computador, al lado del relojito. Y aquí vemos como un estilo de curva. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a señalar el primer keyframe. Y aquí vemos como una línea que es diferente de color. En este caso es azul. Y la voy a bajar. Voy a bajar esta línea del keyframe. La voy a bajar para bajarle la velocidad. Y también lo voy a desplazar hacia la derecha para que cree este tipo de curva. Mire la curva que va a coger, como la ven en pantalla. Vamos a repetirlo para que de pronto no lo vieron. Esto estaba así. Lo que hice fue bajarlo para bajarle la velocidad y lo desplacé hacia la derecha para que el keyframe, la velocidad, vaya baja y luego vaya un poco más rápida. Si la curva arriba va a ir más rápida. Y lo mismo el segundo keyframe, que aquí está, lo voy a desplazar más hacia arriba para que vaya un poquito más rápido. Entonces aquí vamos a empezar, vamos a ver, miren, en la línea de tiempo vemos que empieza lento y luego ya va más rápido. Vamos a darle play. Esa es la idea. Si queremos cambiar el número de vueltas, pues simplemente tenemos que señalar el keyframe, nos vamos al último keyframe con estas pestañitas, ir al fotograma siguiente o al keyframe y le damos más número de vueltas. Eso ya eso depende al gusto o como queremos hacerlo, ¿no? Entonces hacemos clic en play y listo. Si queremos que la transición, por ejemplo, la transición comienza justo aquí, pero si queremos que comience más hacia adelante o más hacia atrás, pues simplemente movemos el keyframe donde queremos que comience la transición. Hay que jugar con los keyframes, con las velocidades de los keyframes y también jugar como les dije, con los atributos de los efectos que nos trae Premiere. Muy bien, teniendo ya el desplazamiento, este tipo de transiciones juega también con un efecto que se llama posicionar bordes, que se encuentra también aquí en distorsionar. Vamos a escribirlo, es posicionar bordes. Entonces voy a señalar el efecto y también lo voy a arrastrar a la capa y lo vamos a ver aquí, posicionar bordes. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a señalar el keyframe y nos vamos a ir que la línea de tiempo quede justo donde comienza la transición, en la pestañita que nos dice ir al fotograma clave siguiente. Aquí está. Y vamos a modificar el superior derecho y el inferior derecho. Y vamos a ver qué es realmente lo que hace este efecto de posicionar bordes. Es deformar, lo que hace este efecto es deformar un poco la imagen para darle un sentido visual. No una transición lineal, sino que sea una transición que pues tenga un poco más de efecto. Vamos a moverlo, miren, aquí estamos moviendo y vemos que la imagen empieza a distorsionarse y eso es realmente lo que queremos. Entonces ya estando la línea en el keyframe donde comienza la transición, entonces presionamos el relojito y empezamos el relojito, ¿sí? Y vamos a irnos al siguiente fotograma. Aquí está, y aquí sí vamos a comenzar a modificar la imagen. Entonces vamos a comenzar a modificar la imagen. Vamos a mover los atributos. Vamos a que sea así un poquito. Eso, vamos a hacerlo así. Lo mismo voy a hacer con el del inferior derecho. Mira que puse la línea en el primer fotograma. Presiono el conmutador del reloj. Me voy al siguiente fotograma clave. Y aquí comienzo a mover los atributos también del inferior derecho. En realidad puedo moverlo y colocarlo a nuestro gusto. Que no, eso, ahí. Entonces, aquí tenemos ya
el efecto, la imagen se va a distorsionar a medida de que va pasando la transición. Lo mismo jugamos con la velocidad de los fotogramas. Como quiero que abro la pestañita, vamos a modificar la curva. Muy bien, en este caso, bueno, voy a poner lo que sea así. Vamos a ver cómo nos va. Si ven, mira, puse la curva a que vaya un poquito más rápido al inicio, porque quiero que cuando empiece a desplazarse la transición, esta comience a distorsionarse enseguida. ¿Vieron cómo empieza a distorsionarse enseguida la imagen? Es porque la coloqué que en la curva comience a distorsionarse enseguida. Lo mismo en el inferior derecho, vamos a hacer lo mismo. Selecciono el fotograma clave, pongo la curva un poquito hacia adelante y el final también acá. Entonces nos va a dar este efecto de distorsión cuando comience el carrete o el desplazamiento de la imagen. Entonces ya tengo los dos efectos, que es el desplazamiento y posicionar bordes. Faltaría uno último para este tipo de transición, y este sería el de desenfoque rápido. Entonces voy a escribir aquí en efectos desenfoque. Hay diferentes tipos de desenfoque, pero vamos a usar el rápido, este que está aquí, desenfoque rápido, y lo voy a colocar también en la capa. Entonces es lo mismo, simplemente me voy al primer fotograma clave, conmuto el reloj, en este caso el desenfoque está en 0, me voy al siguiente fotograma clave y aquí sí voy a mover los atributos y lo voy a ajustar al desenfoque que quiero darle a la imagen. En este caso voy a ponerle 67, y lo mismo voy a jugar con la curva. En este caso salen dos curvas. La que nos interesa es la de abajo. Vamos a presionar el fotograma. Esta es la que nos interesa. Voy a bajar la curva aquí y voy a desplazarla hacia la derecha. No sé si esta también la presiono hacia arriba para que vaya más rápido al final, y quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver, quedaría así. Empieza a desenfocarse cuando ya llega al final de la transición. ¿Vieron? Bueno, vamos a hacer clic en play y se deforma, empieza la transición y se desenfoca también. Ese es el objetivo. Entonces ya tendríamos la primera parte de la transición, que es la de entrada, la de la primera capa. Ahora lo que hay que crear es la segunda, es decir, a la segunda capa, para que aquí justo en medio, aquí, siga la transición y luego se detenga en la segunda capa, que es esta, que es la de esta imagen. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar los mismos efectos a la segunda capa, solo invirtiendo los atributos. Es decir, aquí lo hacíamos para que comenzara y terminara al final de la capa, y aquí es para que comience los efectos y terminen los efectos justo donde quiere que terminemos la transición. Bueno, creo que no me entienden un poquito así como lo digo. Vamos a aplicarlo. Entonces recuerden que el primer efecto que aplicamos es el efecto de desplazamiento. Entonces lo mismo, buscamos desplazamiento y lo vamos a aplicar a la segunda capa, que es donde quiero que termine la transición. Entonces lo mismo, llevo la línea de tiempo al inicio de la capa, que es donde se va a aplicar la transición, conmuto el reloj y luego lo llevo justo donde quiero que termine. Vamos a que dure aquí 3 segundos, 4 segundos, aquí más o menos por aquí, y presiono aquí para agregar un fotograma clave, que es ahí donde va a terminar la transición. De hecho podemos ponerlo un poquito más hacia la derecha, y aquí va a iniciar la transición y aquí va a terminar de la segunda capa. Entonces el desplazamiento nos vamos a señalar para ver cuál fue el último atributo del desplazamiento de la primera capa, y es 14.259
el número este de atributo para tener una idea de cuántas vueltas dio. En este caso, la capa comienza de arriba hacia abajo. La transición también tiene que terminar de arriba hacia abajo para que vaya de acorde a la transición de inicio. Entonces, lo que hay que hacer es moverlo también. Entonces, en este caso tengo que moverlo es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba para que cuando inicie la transición vaya de arriba hacia abajo. Porque es que si yo lo muevo de arriba hacia abajo, cuando yo aplique en la línea de tiempo o le doy play a la transición, este va a ir de abajo hacia arriba y no es la idea. Entonces vamos al primer fotograma y lo que hay que hacer es dar el número de vueltas pero de abajo hacia arriba. En este caso tenía unas 16.000, pues vamos a probarlo ahí. Ahí habían 14.000, pues entonces aquí vamos a ponerle menos 12.000. ¿Cuántos cabían acá? Acá habían 14.000, sí. Entonces vamos a ponerle acá 14.000 también. 14.000, ahí está. Entonces, ahora sí. Muy bien, entonces acá vamos a jugar también con las curvas de los fotogramas claves, de la velocidad del fotograma clave. También le doy clic al fotograma. En este caso la curva tiene que ir al revés. Bajo el último fotograma, lo desplazo hacia la izquierda, aquí, para que empiece rápido y vaya después más lento. Muevo esto hacia arriba y listo, aquí vemos. ¿Listo? Si vemos que va a comenzar rápido y luego se coloca lento, justo tal cual como lo quiero. Entonces aquí ya tenemos la curva de la velocidad y ahora vamos a buscar el de posicionar bordes. Entonces vamos a buscar el efecto de posicionar bordes y también lo voy a aplicar a la capa. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerde que fue superior derecho. Vamos a irnos al fotograma siguiente, justo al fotograma, perdón. Ahí está. Entonces posicionar bordes aquí, superior derecho, creo un fotograma clave. Lo mismo en inferior derecho. Me voy al inicio de la transición. Vamos a agregar un fotograma clave aquí ambos para que inicie aquí y termine acá, justo donde termina la transición. Entonces vamos a mover los atributos justo como estaban en la primera transición de entrada. Entonces vamos a la primera capa y vamos a ver cuáles eran esos atributos. Bueno, aquí nos dice que el superior derecho estaba en 1933 y menos 67. 1933 y menos 67. Yo voy a copiar el último atributo y lo voy a pegar acá, que es 1933. Copio, escribo el atributo que tenía y aquí voy a pegar el atributo que es menos 67, que es la distorsión que tenía la imagen. Y el segundo era 1920, 1080. Entonces señalo, no, perdón, ese no es. Tengo que señalar la primera capa y es 1978 por 1173. 1978. Vamos a copiar el segundo y me grabo el primero. 1978. Entonces señalo la segunda capa. 1978 era el atributo, ¿cierto? Vamos a ver si 1978. Y el otro es el 1173. Entonces lo pego aquí. 1173. ¿Sí? Entonces ya vemos que aquí podemos observar, porque la línea no está recta, entonces que ya se ha aplicado el efecto. Ahora simplemente hay que jugar con las curvas también. Abro la pestaña, señalo el keyframe y vamos a hacer exactamente lo mismo, un poquito aquí y un poquito acá, tal cual como lo hicimos allá. Lo mismo acá, señalo el fotograma clave, un poquito de pico aquí y un poquito de curva acá y listo. Ahí nos tiene que dar el efecto. Miren, cuando termina la transición él se distorsiona y se coloca normal con una suavidad tal cual como lo queremos. Listo, aquí tenemos ya las dos y vamos con el último efecto de esta transición, que es desenfoque rápido. Entonces
Vamos a buscar el efecto desenfoque rápido. Aquí está desenfoque rápido, lo aplicamos a la segunda capa. Señalamos la primera para saber cuánto desenfoque le dimos, fueron 67. Entonces si señalamos la segunda capa, vamos a desenfoque rápido y lo mismo. Creamos un fotograma clave con el conmutador del reloj y también al inicio de la transición. Aquí agregan un fotograma clave. Y como fueron 69, entonces vamos a ir al primer fotograma clave, que es el inicio, y vamos a colocarle 69. Listo, 69 y listo. Entonces, pues cuando ya llega el segundo fotograma, llega a 0, que es lo que queremos. También creamos una curva de velocidad, recuerden que es la segunda. Entonces señalo el fotograma y pues desplazo hacia arriba, el segundo fotograma desplazo hacia abajo y lo echo hacia arriba, tal cual como justo así. Entonces ya sí, ya tendríamos la transición completa. Vamos a darle play. Se desenfoca, ahí vieron desenfocado. Y muy bien, ahora la pregunta es cómo guardo yo estos presets, cómo guardo yo estas transiciones para usarla a futuro o usarla en otra computadora en Adobe Premiere. Bueno, hay dos formas, como le había dicho al comienzo, una como guardarlo como presets en la ventana de efectos y la otra es guardarla como proyecto, importar la transición y luego usarla. Para guardarla es pero realmente muy sencillo. Primero voy a enseñarle a guardarla como presets. Simplemente señalamos la primera capa, que aquí va a ser la transición de salida, porque es la que da la salida a la transición a la capa, a la primera capa, y luego guardamos la segunda como entrada. Entonces seleccionamos la primera capa, vamos a irnos a controles de efectos y allí señalamos los efectos que importamos, que es desplazamiento, posicionar borde y desenfoque rápido. Hacemos clic en cualquiera de ellos. Señalando los tres con la tecla control en el teclado, presionando la tecla control, seleccionamos las tres, clic derecho y luego guardar ajustes preestablecidos. Escribimos la transición, en este caso vamos a poner transición de salida, que es la transición de salida. Podemos colocar el nombre que desea, que usted desee, solo teniendo en cuenta para saber diferenciar cuál es el de salida y cuál es el de entrada. En tipo coloco anclar con punto de salida porque es la transición de salida y hago clic en aceptar. Aquí se nos va a guardar en ajustes preestablecidos o en otros casos se guarda en la carpeta de presets. Bueno, aquí se guardó en ajustes preestablecidos. Y luego señalo la segunda capa, que es la transición de entrada. Selecciono desplazamiento, posicionar border, desenfoque rápido. Clic derecho, guardar ajustes preestablecidos. Vamos a colocar transición de entrada, que es la de entrada. Presiono aquí en tipo anclar con punto de entrada. Clic en aceptar. Entonces yo voy a señalar, voy a importar otra vez esas dos imágenes a la línea de tiempo. Vamos a notar que aquí que no hay una transición en estas dos imágenes. Voy a seleccionar la que guardé, que es transición de salida en la primera capa y luego transición de entrada en la segunda capa, y nos vamos a notar que enseguida se aplica la transición para estas dos capas. Esta transición la podemos aplicar también a videos, bueno, a cualquier tipo de capa visible en Adobe Premiere. Ahora, si quiero usar estas transiciones en otro programa, o sea, no en el de nosotros, sino en otro programa en otra computadora, muy sencillo, tenemos que señalar los dos presets, tanto el de salida como el de entrada, de las transiciones que hemos creado. Hacer clic derecho y luego exportar ajustes preestablecidos. Y lo guardamos, en este caso como está aquí, le colocamos un nombre y le hacemos clic en guardar. Y simplemente en la otra computadora en que la vayamos a usar, hacemos clic derecho en ajustes preestablecidos y hacemos clic en importar ajustes preestablecidos. Y allí importamos los presets que creamos. Es muy sencillo realmente. Esa es la primera. Ahora voy a enseñarle a guardarlo como archivo de Premiere.
que es decir, es lo más común que podemos encontrar cuando descargamos transiciones de terceros, es decir, que en otro programa, que son archivos de Premiere que hay que importar a nuestro proyecto. Es muy sencillo también. Yo voy a copiar estas dos imágenes por acá, aquí, y voy a aplicarla acá. Lo que vamos a hacer es crear una nueva capa de ajuste. Nuevo elemento, clic derecho, nuevo elemento, capa de ajuste. Clic en aceptar, y esa capa de ajuste la voy a colocar justo en medio de las dos capas a la cual le voy a aplicar la transición. Con la herramienta de dividir o la herramienta de cuchilla, lo divido, divido esa capa de ajuste justo en medio de las dos capas para que quede así. Entonces voy a hacer lo siguiente. Bueno, elijo nuevamente la herramienta de selección y voy a aplicar la transición de salida a la primera capa de ajuste y la transición de entrada a la segunda capa de ajuste. ¿Ya? Vamos aquí a expandir un poco las capas de ajuste para que la transición se aplique correctamente. Ahí está. Entonces, ya teniendo las dos capas de ajustes, entonces vemos que se aplica automáticamente la transición. Estas dos capas de ajuste las voy a seleccionar, las voy a llevar hacia la línea de arriba, y voy a aplicar otra imagen. Voy a importar otra imagen al proyecto. ¿Con qué fin? Para que lo podamos previsualizar, para crear un archivo de previsualización y podamos previsualizar aquí en nuestra ventana de proyecto la transición antes de aplicarla, que es muy común. Entonces importo la imagen justo abajo de las dos capas de ajustes, la coloco para que quede justo en la entrada y en la salida, en la línea de tiempo. Este va a ser el archivo de previsualización. Señalo tanto las dos capas de ajustes manteniendo el clic en el mouse, tanto la imagen que vamos a usar de previsualización, hago clic derecho y hago clic en anidar. Entonces aquí sí vamos a crearle el nombre. Entonces vamos a poner transición de desplazamiento, clic en aceptar, y pues voy a borrar de aquí esta secuencia que se ha anidado, que se ha creado. Con la tecla suprimir borro y la vamos a encontrar aquí. Esta es la secuencia. Entonces, mire, si yo paso el mouse en la secuencia, mire, vamos a previsualizar la transición antes de aplicarla a nuestro proyecto, que es como siempre lo encontramos cuando descargamos transiciones de terceros para Adobe Premiere. Y si la quiero aplicar a mi secuencia, simplemente es muy sencillo. Tenemos que desactivar esta opción, que es la que vemos en la pantalla de nuestra línea de tiempo, y arrastramos la secuencia y la colocamos justo en medio de las dos, y luego simplemente eliminar la primera imagen o la imagen de previsualización, y automáticamente la transición se va a aplicar a nuestro proyecto. Es realmente muy sencillo. Simplemente usando la importación de secuencias de transiciones como proyecto, es porque podemos previsualizar las transiciones antes de aplicarlas. Esto se debe cuando ya creamos muchas transiciones y queremos diferenciar o previsualizar cuál es el tipo de transición o cómo es la transición antes de aplicarla a nuestra secuencia. Ahora, ¿cómo guardamos las transiciones como proyectos? Bueno, realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos que organizar un poco aquí. Vamos a crear una nueva bandeja. En la bandeja vamos a colocar las imágenes, es decir, las imágenes que usamos, que en este caso es esta y esta. Son las imágenes que usamos. Lo mismo la capa de ajuste, y vamos a llevar esas imágenes a la bandeja de imágenes para que se queden aquí guardadas. Aquí tenemos la secuencia esta secuencia no, bueno, la voy a borrar porque es simplemente con la que trabajamos. Esta imagen también la voy a meter en esta bandeja, esta también. Entonces aquí tenemos la transición de desplazamiento solamente y la carpeta que usamos donde están importadas estas imágenes. Hacemos clic en archivo
Luego en administrador de proyectos, aquí está la secuencia, señalamos transición de desplazamiento. Aquí señalamos, dice recopilar archivos y copiar en nueva ubicación. Damos clic en examinar y buscamos la carpeta donde la queremos guardar. En este caso la carpeta imágenes. Vamos a crear una nueva carpeta. Poner transición. Aquí de rapidez. Y aquí vamos a seleccionar la carpeta transición. Vemos las opciones. Aquí dice excluir no utilizados. Bien. Dejamos eso así tal cual como está. Y hacemos clic en aceptar. Hacemos clic en sí. Y listo. Cuando nosotros abramos la carpeta, vamos a buscarla acá en imágenes, la carpeta transición, vamos a encontrar tanto el proyecto como los archivos que se necesitan para él. ¿Para qué? Para poder usarlo en otra computadora, la transición que nosotros creamos. Entonces, amigos, así es que se usan. Es realmente muy sencillo a la hora de crear transiciones en Adobe Premiere. Simplemente es que hay que jugar con los efectos que trae nuestro programa, saberlos importarlos y jugar también con los fotogramas claves, con las curvas de velocidad de los fotogramas clave. Entonces, esta combinación de efectos de Adobe Premiere es la que nos va a permitir a nosotros crear un sinnúmero de transiciones. Muy bien, amigos, con esto hemos ya terminado esta lección. Muchas gracias siempre por estar conectados, por elegirnos siempre para su aprendizaje en Adobe. Les mando un abrazo gigante. Recuerden siempre estar conectados en todas las plataformas de Fredeca.com y en nuestras redes sociales. Y nos vemos ya en la última lección, que es la siguiente, y con el examen final de Adobe Premiere. Y bueno, y espero que se certifiquen con nosotros. Un abrazo gigante. Nos vemos.